Hola, hoy vamos a ver cómo hacer nuestra propia masilla casera para realizar reparaciones tanto en paredes como en madera. Para la pared probaremos a tapar unos agujeros como estos y para la madera miraremos de arreglar el mango de esta vieja lima. Quédate hasta el final y verás los resultados. Para esta masilla solo necesitamos dos productos, que es más que probable que tengas en casa y que además son muy económicos. El primero es la cola blanca, que se utiliza habitualmente en manualidades o carpintería. El segundo es el talco. Para esta masilla también puedes sustituir el talco por yeso si lo tuvieras. La cola le dará flexibilidad a la masilla, mientras el talco le dará consistencia y dureza. Mezclaremos los dos componentes en un recipiente de tamaño adecuado a la cantidad de masilla que necesitemos. Como solo vamos a hacer un poco para probar, bastará esta pequeña base de un recipiente de vidrio que utilice para fabricar un farol de aceite. Te dejo en la descripción un enlace al vídeo donde explico cómo cortar una botella, por si te interesa. Añadimos un poco de talco y cola en la cantidad necesaria, teniendo en cuenta que la relación final para tener una masilla consistente será de aproximadamente 2 partes de talco por 1 de cola. Mezclamos bien el tiempo necesario hasta que los dos componentes se integren perfectamente, creando una masilla homogénea y libre de grumos. Si vemos que la mezcla está quedando muy pastosa, con demasiado talco, podemos añadir más cola. Si por el contrario está quedando muy líquida, añadiremos más talco. El resultado debe tener un aspecto similar a este. Pido disculpas por la calidad de esta parte de la grabación, ya que el lugar es de difícil acceso y con una mano debía aguantar la cámara mientras con la otra aplicaba la masilla. El trabajo no va a ser muy fino por estas mismas condiciones, pero al fin y al cabo de lo que se trata en este vídeo no es de comprobar mi habilidad con la espátula, sino si esta masilla funciona para este propósito. Una vez aplicada, dejaremos secar unas horas. Vamos ahora con la prueba en madera y luego volvemos a ver el resultado. Para obtener un resultado más estético en la madera he pensado en darle algo de color. Para ello voy a utilizar un poco de café que añadiré a la masilla. Echamos un poco del café que hemos hecho hace un rato en la masilla, realizada como hemos explicado antes, teniendo en cuenta que al añadir líquido, la masilla puede perder algo de consistencia y hacerse necesario añadir algo más de talco. Soy consciente de que con este truco no voy a conseguir un color idéntico, pero mejorará mucho el aspecto de la reparación. Una vez hemos mezclado bien el café y obtenido un color homogéneo, podemos empezar a aplicar la masilla en las grietas del mango de madera, procurando que penetre bien en ellas. Como veo que la masilla ha quedado demasiado líquida, añado algo más de talco y remuevo bien. Aplico de nuevo para acabar de rellenar los huecos que faltaban. Retiro el exceso de masilla con un trapo, ahora que todavía la masilla está húmeda. Y dejo pasar unas horas para que seque completamente y endurezca.
Han pasado 24 horas y vamos a comprobar cómo está la masilla de la pared. Golpeo con la varilla metálica y compruebo que la masilla ha endurecido totalmente, por lo que el resultado es más que aceptable. Obviamente ahora faltará un lijado y un repintado. Vamos a ver qué ha pasado con el mango de madera. Compruebo que la masilla está totalmente endurecida, pero el acabado todavía deja mucho que desear, así que toca lijar. Pongo algo de papel de periódico para recoger el polvo de lijado y con un pequeño trozo de lija para madera empiezo con el trabajo. Tras unos minutos de lijado, la superficie ya está igualada. Para darle el toque final, voy a aplicar un protector hecho con aceite reciclado que también puedes hacer en casa. Te dejo el enlace en la descripción para que lo pruebes. Tras unas horas de secado, este es el resultado final. Podemos afirmar, por tanto, que la masilla funciona muy bien tanto para pared como para madera, y que es perfectamente válida para sacarnos de un apuro en nuestras pequeñas reparaciones. Espero que el vídeo te haya sido de utilidad. Si es así, nos ayudará mucho que nos obsequies con una manita arriba. Para recibir información de nuevos vídeos donde explicaremos más cosas que puedes hacer con tus propias manos, explicado de forma sencilla, suscríbete y activa la campanita para recibir las novedades. Gracias y hasta pronto.